bienvenida al doctor Luis Verde Soto, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verde Soto, muy buenos días. Estamos aproximadamente a mitad de camino de la campaña electoral que nos lleva como ruta y objetivo final a las elecciones del 24 de marzo. Quisiéramos conocer el día de hoy en este diálogo con usted cómo marchan las cosas, pero iniciemos con este tema, la campaña o las campañas que se han abierto para que los ciudadanos voten nulo, particularmente en la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante todo, le agradecería si nos explica si alguna normativa existe con respecto a este tema, un mínimo de votos que un candidato deba obtener como para ser nominado, o es simplemente una mayoría simple la que impondrá estos 7 vocales del polémico organismo. Buen día. La primero quisiera rectificar, yo no soy vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente del consejero Enrique Pita. Segundo, quisiera expresarle lo siguiente respecto al voto nulo. En la tradición electoral ecuatoriana y en la tradición jurídica, el voto nulo y el voto en blanco no son considerados, no solamente son considerados el voto positivo por un candidato, salvo en el caso en el que, y es la excepción que se hace y la que permite que discutamos sobre el tema del voto nulo, en el caso de que la suma de los votos válidos sea inferior a la suma de los votos nulos. Esta es la disposición, y a continuación se habla de una disposición por la cual, en el caso de una dignidad, en el caso de una candidatura quedara insubsistente por el voto nulo, entonces se volvería a convocar elecciones. Esto implica que tiene que haber una lectura fina, una lectura inteligente, una lectura razonada y sobre todo debatida por el conjunto de los ecuatorianos, porque es un tema que nos compete al conjunto de los ecuatorianos, para que agotemos los consensos, agotemos las formas de llegar a un acuerdo sobre primero, qué significa el voto nulo, y segundo, cómo debe ser contabilizado. ¿Qué significa el voto nulo? Implica básicamente que en el voto nulo, tal cual lo reconoce la ley, es la posibilidad, en este caso, de emisión de un mensaje concreto sobre una de 3 posibilidades. Rechazo a una institución que el votante nulo considera inadecuada para el país, rechazo a los candidatos para esa dignidad que el votante nulo considera que no son adecuados para eso, o rechazo del votante nulo a la modalidad como se va a elegir, al procedimiento con el cual se ha dado esa elección. Estas 3 posibilidades están contenidas dentro del voto nulo y, consiguientemente, la ley, al reconocerlo, nos obliga a todos a que entendamos cuál es el mensaje que se manda a través de la elección. Como todos sabemos, el tema electoral es básicamente la conformación de un mandato ciudadano que debe ser interpretado por la autoridad elegida, en el caso que sea elegida, o en el caso de que no lo sea, qué es lo que contiene ese mandato que debe ser interpretado. Ahora bien, no solamente se trata de saber qué se está enviando como mensaje a través del voto nulo, sino saber cómo contabilizar ese voto nulo, porque no es una opción prevista taxativamente por la ley. Se trata, en este caso, como ustedes saben, de una elección que no estaba prevista en el Código de la Democracia, y que al ser una elección uninominal, o sea, de un solo nombre, que se encuentra separado entre 3 boletas, una de hombres, una de mujeres y una de nacionalidades, tiene que después discernirse con claridad qué es lo que va, cómo contabilizar estas. ¿Se ha hecho ya alguna reflexión preliminar sobre el tema? ¿Perdón? Si es que se ha hecho ya alguna reflexión preliminar sobre este tema por parte de los vocales. Yo la he hecho ya y he pedido con urgencia a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que antes de que tome ella cualquier decisión, que por cierto tiene que tomarla el Pleno, no es la decisión personal de la presidenta, tiene que tomarla el Pleno, antes de que se consulte a ningún organismo como la Procuraduría, se agote la discusión primero dentro del Pleno, obviamente con el conjunto de la sociedad política ecuatoriana. Aquí estamos hablando de que la Autoridad Nacional Electoral lo que es una instancia donde se condensa el debate político de los ecuatorianos en el tema electoral, y en este caso el tema del voto nulo. ¿Cuáles son las múltiples formas? Y me gustaría muchísimo escuchar qué es lo que tienen que decir la presidenta
presidenta y los miembros de la mayoría, qué es lo que tienen que decir respecto a cómo se debe contabilizar el voto nulo. Es importante que nosotros, a margen de ser autoridad electoral y mantener el principio de neutralidad electoral, no somos sujetos que no pensamos, al contrario, debemos pensar sobre cómo y qué implica la ley. Yo creo que implica ciertamente al menos algunas de las siguientes disyuntivas. Una disyuntiva muy importante tiene que ver con el voto en blanco. El voto en blanco es la expresión de no decisión sobre una de las alternativas que están, pero tampoco aparentemente de rechazo. Consiguientemente, el voto en blanco, en nuestra tradición electoral, es un voto no contabilizado, se sabe el número exactamente sí, pero no forma parte de la decisión y de la adjudicación en el resultado final. El voto Sí, ahora, doctor Verde Soto, la decisión respecto de este tema le corresponde al Pleno del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamaín ha dicho que hará una consulta a la Procuraduría. Un poco ahí nos preguntamos de quién depende tomar esta decisión. Otras voces hablan de que a quien le corresponde hacer la interpretación debería ser la Asamblea Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se va a resolver este tema? A ver, yo creo que en esto la primera instancia que tienen que agotarse para localizar si existe una posición única, unívoca, clara, precisa, definitiva y contundente tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. Esa es su función. Su función es administrar las elecciones, administrar la ley electoral para todos y cada uno de los casos que se presenten y consiguientemente su función no es evadir una decisión, su función es tomarla. Y tomarla con claridad jurídica y con claridad política, de la buena política, es decir, de evitar los conflictos de los ecuatorianos para que estos sean procesados de modo pacífico y apegado al Estado de Derecho. Entonces, yo creo que la primera cosa es no perder la principal prerrogativa que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es la de administrar un proceso electoral con criterios de transparencia y con criterios de claridad. Evidentemente, cuando existe mala formulación de la ley o no claridad en la ley, existen mecanismos. En este caso, como ustedes conocen, tenemos un tribunal contencioso electoral. Por ejemplo, en este caso, en el caso que ha ocurrido hace muy pocos días, respecto a la casi subrepticia consulta que se hizo a la Procuraduría General de la Nación sobre el tema de los portales digitales, en ese caso, el Tribunal Contencioso Electoral, ante el pedido de un actor político determinado, lo que hizo fue emitir una sentencia que prevalece por sobre el dictamen de la Procuraduría de la Nación. Con eso queda, ¿no es cierto?, establecido una jurisprudencia y un mecanismo y una ruta. Consiguientemente, no es imprudente, en primer lugar, pedir este tipo de comparecencia. Segundo, yo creo que en este rato nosotros no podemos perder la competencia fundamental que tenemos, que es la de aclarar el rumbo del proceso electoral. Por eso he pedido con urgencia que haya una sesión sin tiempo, es decir, de modo abierto, y con una sola materia, que establecer qué significa el voto nulo y establecer cuáles son los rumbos que toma este voto nulo según nuestro apego al Estado de Derecho y qué es cómo debe interpretarse los resultados para poder tener una visión clara de cómo hacer la contabilidad. Eso tiene que hacerse en el Consejo Nacional Electoral. Es imprudente este rato evadir una función y una tarea básica del Consejo Nacional Electoral. El tema se complicaría. Cada uno de los consejeros. El tema se complicaría aún más, doctor Verde Soto, al tratarse de una elección colectiva que además está categorizada en hombres, mujeres y nacionalidades. Es decir, pueden surgir cosas como que en una de las tres categorías predomina el voto nulo y en las otras no. Va a ser realmente un tema complejo de resolver. Es un tema complejo, sí, no niego la complejidad, al contrario. Creo que este rato es el momento en el cual cada uno de los consejeros tenemos que mostrar por lo cual fuimos electos, es decir, la capacidad analítica para discernir cómo debe trabajarse en torno a esto. Es evidente, le debo comentar que justamente las primeras peticiones que hice yo en el Consejo fue la de trabajar sobre la idea de una sola papeleta o tres boletas. ¿Por qué? Porque las pruebas de campo nos mostraban que como manejando una sola papeleta se nulitaba toda la papeleta por un mal ejercicio electoral. Una elección mal concebida, como está mal concebida por parte del legislador, termina, ¿no es verdad?, generando una papeleta vacíamente nulitada si manteníamos una sola papeleta. Por eso se permitió la idea de hacer tres boletas para facilitar el discernimiento de los actores, porque en la práctica se trata de
circunscripciones distintas. Mal diseñada también esta, porque se trata de una circunscripción que produce resultados de mujeres, otra que produce resultados de hombres y otra que produce resultados independientes. Sin embargo, doctor Verdesoto, todavía al parecer hay mucho desconocimiento de cómo debe votar la población en estas 3 papeletas. Deben ser 3 hombres, 3 mujeres y una persona por las nacionalidades. Ahí también existe una altísima probabilidad de que se nuliten las votaciones si es que alguien vota por 4 hombres, alguien vota por 4 mujeres o en su defecto o en alguna posibilidad por 2 personas de las nacionalidades. Entonces el voto nulo es una posibilidad, más allá de que la gente quiera anular su voto, puede darse esta situación por la falta de conocimiento de los ciudadanos, de las ciudadanas, de cómo deben ejercer este voto en cuanto a la elección del Consejo. Mire, es evidente que eso puede producirse y eso es lo que se minimizó al pasar de una sola papeleta a 3 boletas. Eso se minimizó. No quiere decir que no existe esa posibilidad también. Siempre existe la posibilidad en cualquiera de las votaciones de que haya un voto nulo por error. Siempre existe la posibilidad. Alguien que rebasa con sus expresiones, por ejemplo, nulita un voto, etcétera. Esa posibilidad siempre existe. Y ese es un dato del proceso electoral. El tema central no es solamente esto, sino lo fundamental. ¿Qué está en la expresión de un voto nulo o de un voto positivo? ¿Qué es un voto positivo? ¿Qué es un voto nulo? Esto es lo que tenemos que dilucidar con inteligencia, con tranquilidad y dilucidar el conjunto del país. ¿Qué otras reflexiones se han dado, doctor Verdesoto, con respecto a la elección de estos vocales? Muchas críticas se emitieron por la forma en que se legisló, por ejemplo, en cuanto a restricciones para la campaña electoral de quienes son los 40 y algo más de candidatos. Pues sí, efectivamente, este es uno de los efectos de un mal diseño institucional, un pésimo diseño institucional. Debo decirle, hay que conceptualizar lo que es una elección. Una elección es básicamente la entrega desde la sociedad, para la sociedad y por la sociedad de una decisión libre, libérrima, sobre cómo debe tomar una opción. Entonces, la información, la promoción, la difusión tiene básicamente que surgir desde la sociedad. No se puede restringir esto desde la sociedad. No se puede pensar que el emisor de información y el emisor de difusión exclusivamente sea el Estado. Esto ocurre solamente en algunos muy pocos países del mundo en los que el Estado ejerce dominio sobre la sociedad. Esto, este atentado contra la libertad de difusión y de confrontación libre en la sociedad para tomar una decisión, ocurrió en el caso de consejeros de participación. El Estado no debió ser el único emisor de información al respecto. Ahora tenemos el problema de que en esos excesivos, ingenuos y muy primarios democratismos, lo que ocurrió es de que ahora el Estado es el único emisor de información, y al ser el único emisor de información, el principio fundamental de la libertad de comunicación y de información ha quedado restringido a lo que puede hacer el Estado. Y el Estado tiene una restricción evidente. Lo principal que puedan hacer el Estado es tener un falso igualitarismo sin dejar que la competencia política, porque la democracia es competencia política, es competencia por la aceptación de los ciudadanos y por configuración de un mandato, no se pueda dar en el caso de los miembros del Consejo de Participación. Y doctor Verdesoto, una decisión adicional. Y doctor Verdesoto, esa es una de las quejas de un grupo de candidatos a conformar el Consejo de Participación Ciudadana, el hecho de que hay muy poca difusión y de esto se le responsabiliza al Consejo Nacional Electoral y por lo tanto la gente desconoce mayoritariamente quiénes son los candidatos y esto de alguna manera también favorece a este voto nulo. A ver, ustedes son comunicadores. Y como comunicadores ustedes saben, el país sabe cuando existe una congestión de comunicación, existe un escenario comunicacional saturado, y este rato es el momento de mayor saturación que seguramente ha tenido toda la historia republicana de comunicación electoral. Tenemos 80,000 candidatos, ¿no es cierto?, que están compitiendo en el mismo escenario electoral comunicativo para lograr identificar, para que se les identifique, para que se les discrimine, que se sepa quiénes son y cuáles son sus propuestas. Si lo que dice la ley es que debe utilizarse solamente este escenario, es decir, los 45 días de campaña, para informar y provocar una decisión, y eso tiene que estar a cargo del Estado, evidentemente esto también cae dentro del mismo escenario electoral, el mismo escenario comunicacional saturado.
no puede imputarse al Consejo Nacional Electoral de que no ha hecho lo suficiente, o piensan que lo suficiente es saturar mucho más del escenario comunicacional y sacar del escenario comunicacional a las otras candidaturas solamente para promocionar aquello que efectivamente tiene un vacío de información muy grande. Una institución mal diseñada está. Los problemas de una institución mal diseñada no se solucionan ni con más propaganda, ni con más difusión, ni tratando de cegarse frente a la realidad. El tema central es que una institución mal diseñada no puede solucionarse simplemente con más propaganda. Estamos haciendo esfuerzos. He pedido, a pedirte usted un minuto, a Naciones Unidas que coopere con Ecuador, y efectivamente lo ha hecho del modo más eficiente posible, con una consultoría donde se ha podido trabajar unas formas de comunicación alternativas, complementarias, que nos van a ayudar a lograr una mejor difusión de conocimiento de los consejeros, pero eso no va a solucionar lo que mal diseñado está desde el principio. Coméntenos, por favor, por otra parte, doctor Verdesoto, cómo va este tema de las pugnas internas entre los propios vocales del Consejo Nacional Electoral, que ha dado pábulo a denuncias de ataques, injerencias de partidos políticos, etcétera. Mire, yo soy un hombre maduro y soy un republicano de cepa. El consejero Enrique Pita es un hombre maduro y un republicano de cepa. Y los dos hemos hecho una posición clara al respecto de apertura a todo el diálogo posible. Hemos hecho una apertura al todo el diálogo posible y hemos llegado a dialogar con la presidenta Tamarín. Tenemos puntos muy precisos en torno a los cuales hemos llegado a acuerdos y en torno a los cuales se debe conseguir una expresión clara ante el país. Lo vamos a hacer, espero con la misma presidenta Tamarín, de que podamos mostrarle al país exactamente qué es lo que llegamos como acuerdos para lograr la mayor transparencia de la elección. Nuestros acuerdos, todos son transparentes, todas nuestras posiciones son absolutamente transparentes y claras, y sobre ella hemos dialogado con la presidenta Tamarín. Espero que en los siguientes días podamos mostrarle al país a los acuerdos que han llegado y fundamentalmente se pueda mostrar que esos acuerdos van a redundar en la transparencia de todas las elecciones y de todos los procesos. ¿Qué pasó, doctor Verdesoto? Es que hay serenidad en este rato para proceder a seguir con el calendario electoral. ¿Qué pasó en la provincia del Oro, doctor Verdesoto? En la provincia del Oro lo único que ha ocurrido es de que el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido un criterio. Ese criterio tiene consecuencias respecto a la participación de algunas de las comunidades políticas y entidades políticas, y eso tendrá que ser trabajado claramente por las mismas comunidades respecto a sus consecuencias y qué tipo de solicitudes hacen ellas. Lo que pasó, ustedes lo conocen plenamente. En el Oro hubo una intromisión que derivó en que dos de los vocales, cuando fue suspendida la secretaria, nos levantáramos porque no estábamos de acuerdo con que se la suspenda y se la reemplace, sino que debía rechazarse esa renuncia y se debía ser destituida porque fue una persona que dañó terriblemente el proceso electoral en el Oro. En el Oro lo que hay que hacer, en este momento estamos en espera de ver cuál es la posición que tienen todas y cada una de las autoridades. Todas y cada una de las autoridades para llegar a tener de las autoridades que pueden ser electas y los candidatos para tener una decisión sobre qué es lo que debe hacer las decisiones en el Oro. En este momento estamos a la espera de ver que los afectados se pronuncien al respecto, porque ya lo único que tenemos que hacer nosotros es contamos con la sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia es clara y debe ser conocida y trabajada por cada uno de los candidatos. Doctor Verdesoto, otro de los temas que ha preocupado en el marco de este proceso de cara a las elecciones del 24 de marzo y que ha provocado que algunos sectores se sientan perjudicados es la no resolución de algunos temas dentro del Consejo Nacional Electoral para poder otorgar y entregar el Fondo de Promoción Electoral. La campaña ya ha avanzado y hay algunos sectores que todavía se sienten afectados porque esto no ha logrado resolverse. Yo espero que administrativamente esto debe ser resuelto de inmediato. Como usted conoce, los temas administrativos no forman parte de las atribuciones que tenemos los consejeros. Yo espero que será resuelto en el cortísimo plazo y vamos a observar en el siguiente pleno sobre estos temas y su demanda, yo la haré conocer. Pero los temas administrativos proceden bajo canales administrativos. ¿Algo más que informar a la ciudadanía, doctor Verdesoto? Tranquilidad. Los momentos de debate, los momentos de confrontación, los momentos de diferenciación de posiciones entre los diferentes miembros del Consejo Electoral
tienen que ser trabajados y han sido trabajados con la presidenta de modo con altura, con precisión, con ponderación, y a través del diálogo con ella vamos a conseguir que todas las elecciones tengan la mayor transparencia posible. Yo aspiro que en el siguiente y en el cortísimo plazo podamos mostrar al país exactamente los puntos en los que se lleva de acuerdo, que son puntos en los cuales el consejero Pita y yo hemos llevado adelante permanentemente. La necesidad de altura y la necesidad de ponderación y sobre todo de autonomía y solvencia técnica, estabilidad de las juntas provinciales electorales en todo el país. Excluye de esta posición a los otros 3 vocales. ¿Perdón? ¿Excluye usted de esta posición a los otros 3 vocales del Consejo Nacional? No son 3, son 2. La presidenta Tamarín más el consejero Pita y yo somos 3. El consejo está formado por 5. Los otros 2 vocales no han participado de esa conversación. Espero que la presidenta les socialice los elementos en los cuales hemos trabajado y podamos llegar a un consenso de todos los vocales. No excluye a nadie. En esto, la construcción del país no debe ser exclusión de nadie, es inclusión de todos. Y en este caso se trata de incluir a todo el país en un consenso de transparencia. Y para eso tienen que ser precisas todas y cada una de las medidas que se adoptan y cada una de las medidas que se han llegado a acordar, que espero que sean plenamente compartidas por los otros 2 consejeros también. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Declaraciones del consejero Luis Verde Soto, uno de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, que da cuenta de los problemas internos que subsisten en este organismo. Esto hace aún más dificultoso el trabajo que tienen, pues hay salidas, resoluciones que tienen que darse en conjunto en una serie de problemas que se van presentando en estas elecciones, incluyendo aquí la elección de 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha denunciado reiteradamente también injerencia de partidos políticos en las delegaciones del Consejo Nacional Electoral.